Buenas noches. Más de 2 meses después llegó la explicación y fue Pemex la responsable del derrame en el Golfo de México. Sí hubo un derrame de hidrocarburo en las inmediaciones de la plataforma de Apcatún-Cantarell de Pemex, el cual fue dispersado e intemperizado. No se tiene todavía un cálculo confiable del volumen exacto. Todavía no se dimensiona exactamente el desastre, pero la presidenta dio instrucciones para que se investigue a fondo las responsabilidades después de esto que ocurrió día a día de esta manera. Después de más de 2 meses, se conoce de dónde venía todo el petróleo que contaminó más de 630 kilómetros de costa y 51 playas del Golfo de México. Según informó hoy el Grupo Interinstitucional, el 4 de febrero fue vista una mancha color ocre en la zona petrolera de Apcatún, en la sonda de Campeche. Medía 18 kilómetros. Una semana después, el 15 de febrero, la mancha ya se extendía 75 kilómetros. Esa mancha originada en Apcatún-Cantarell se desplazó hasta alcanzar las costas de Veracruz a partir del 24 de febrero. La fuga fue identificada por buzos el 8 de febrero en un oleoducto de 36 pulgadas. La reparación terminó el 18 de febrero. Tales actividades no me fueron informadas ni tampoco a los altos mandos de la empresa. Tal fuga había sido negada sistemáticamente por las áreas operativas, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar arribazones de petróleo a las costas del Golfo de México. Pero el petróleo ya corría por el agua. La noche del 1 de marzo, los pescadores de Pajapan, en Veracruz, vieron por primera vez en sus costas y lanchas el hidrocarburo. Se encendió una alerta que pronto atajó Pemex. Pemex negó cualquier tipo de responsabilidad. En un comunicado, informó que luego de realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se ha detectado fuga o derrame alguno. Comenzó un cruce de versiones por saber de dónde venía tal cantidad de chapopote. Un derrame, como ustedes saben, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir, porque finalmente ya hay delito penal en este caso. En la conferencia de prensa también presentaron los avances de la limpieza de las playas luego de estas 9 semanas. Y hay 3 funcionarios de Petróleos Mexicanos esta noche despedidos por semejante desastre. Hasta hoy se han atendido 48 playas, desde Centla en Tabasco hasta Playa Bagdad en la frontera con Estados Unidos. 915 toneladas de una mezcla de hidrocarburo, arena y sargazo han sido recolectadas. Fue el 3 de abril cuando científicos entregaron sus conclusiones. Siempre fue Pemex. Cuando conocí el informe científico ese día, el 3 de abril, convoqué al área operativa para que me proporcionara las imágenes satelitales y el movimiento de los barcos que tuvo lugar en Apcatún durante febrero. Como hubo resistencia, pedí la información por oficio. De esos reportes obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado. 3 funcionarios de Petróleos Mexicanos fueron separados de su cargo por presunta responsabilidad en los hechos. Están siendo separados del cargo el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, el líder de derrames y residuos. Estamos revisando los protocolos, los sistemas de alerta. Estamos revisando porque algo falló en la cadena de información. Muy importante esta información que sobre todo comparte el director de Pemex. Dice cómo es que le ocultaron información, cómo es que no le daban los detalles a pesar de que el director de Petróleos Mexicanos lo pedía. Y ahí están los primeros despidos. Durante la conferencia de hace unas horas anunciaron también la creación del Observatorio del Golfo de México, un observatorio de carácter permanente para integrar información, para generar alertas tempranas y prevenir lo que hemos visto en todas estas semanas. Pero quiero regresarme
a las explicaciones, usted se acuerda, que nos daban en estos meses. ¿Cómo olvidar ese 13 de marzo, cuando la gobernadora de Morena, ahí en Veracruz, Rocío Nale, nos aseguraba, además lo decía en todas las oportunidades que tenía, que el origen del derrame tenía que ver con un buque? Fue un derrame de un barco privado en las costas de Sánchez Magallanes. Fue un derrame, se contuvo, pero ese derrame con la corriente marítima pues bajó a nuestro estado. Pues ni fue un derrame de un buque y mucho menos se contuvo. Fíjese, 13 de marzo. Hoy sabemos que pues, esto era mentira. No fue un buque, sino un ducto. Y la información la escondieron, la disimularon. 10 días después la cosa seguía, 20 días después la cosa seguía. Pero el 16 de marzo la misma gobernadora minimizaba el desastre hablando de gotas. Las playas están limpias, llegaron en forma de gotas. Fueron trazas, fueron residuos. Se sigue la Secretaría de Marina coordinando los trabajos de limpieza y está bien. Ni estaba bien, ni las playas estaban limpias, ni las playas están hoy limpias, y mucho menos se trataba de gotas. Me voy a Guanajuato. En León, una familia denunció a elementos de la Guardia Nacional que los agredieron durante una riña. Abrieron fuego, le dispararon a un perro y varios habitantes resultaron heridos. Mire la escena. Acá tienen los demás. Ernesto vive en la colonia León 1, en Guanajuato, desde hace más de 25 años. Él dice que nunca ha tenido problemas con nadie, hasta el sábado pasado, cuando la Guardia Nacional se presentó en su calle buscando a un delincuente. Supuestamente venían que por alguien que porque se les había ido. Le digo, ellos vienen corriendo, pero si yo estaba en la azotea, nunca pasó nadie. La hija de Ernesto grabó el momento. En las imágenes se observa a por lo menos 9 agentes rodeando a la familia. Según el hombre, él solo defendía a su mamá cuando de pronto uno de los oficiales presuntamente lo noqueó. Le dieron un balazo a Toby y se chingaron a mi papá. Mi perrito se acerca lo que es hacia mí, es cuando lo balacean a mi perro. ¡Ay, no! Traigo golpes aquí, traigo lo que es aquí con... lo que es en esa parte, lo que es el tobillo, lo que es la nuca, aquí me quedó una esquirla de una bala. Ernesto dice que otros 5 miembros de su familia, incluida su mamá, resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo. Toby recibió 3 disparos. Y está en recuperación. Sí, tiene sus cositas de este lado también. Los ataques vinieron de ambos lados. ¡Esa pinche oaxaqueña fue! Ernesto denunció a los elementos de la Guardia Nacional en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Se castigue lo que es el responsable, se haga justicia y la reparación del daño. ¡Graba cómo empezaron ustedes! ¡Hijos de perra! ¡Ay, Y esta tarde un hombre de 52 años fue atacado a balazos en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Estaba a bordo de una camioneta con placas de Morelos cuando sujetos en 2 motocicletas le dispararon. Parece ser que son los que aparecen en su pantalla. La víctima, quien fue identificada como Daniel Trejo, resultó herido, por lo que fue llevado a un hospital. Trascendió que se trata del chofer de la empresaria y diseñadora de modas Sara Bustani. La policía capitalina le dio seguimiento a los sicarios con ayuda de cámaras de videovigilancia y detectaron que los agresores huyeron en 2 motos, las cuales abandonaron más adelante e intentaron escapar. ¿Entrando a dónde cree? Lo que falta, lo que nos hacía falta contar. Se metieron al metro y entonces autoridades detuvieron la marcha de los trenes para buscar a los agresores. Ya no solo es por fallas eléctricas, porque se cayó un paraguas a las vías, porque un perro se metió, ahora también este tipo de ratas de 2 patas, este tipo de delincuentes, se metieron a la estación, corrieron entre los andenes e incluso se dice que por los túneles, por las vías del propio tren.
Así bajaron a los usuarios en la estación Ciudad Deportiva. El metro cortó la corriente en la línea 9 para revisar las vías, ya que al menos uno de los asesinos habría escapado al meterse al túnel entre Ciudad Deportiva y Puebla. Los oficiales y personal del metro inspeccionaron la zona, pero no encontraron al sujeto, y el metro informó que no se registraron detonaciones y el servicio volvió a la normalidad. La de hoy tiene que ver con un accidente. En noviembre pasado, el chofer de un trolebús que cubre la ruta Chalco a Santa Marta se quedó dormido y chocó. Bueno, pues hoy se repitió la misma historia. Esta mañana un trolebús se estampó con un poste en el Estado de México. La unidad circulaba de Santa Marta a Catitla hacia Chalco. Estaba por llegar a la estación Covadonga cuando vino el impacto. No me di cuenta porque venía durmiendo, pero sentí el impacto y me desperté. Entonces de golpe vi que el vehículo se había impactado, ¿verdad? Entonces vi que mucha gente estaba tirada en el andén. Por el choque, 20 pasajeros tuvieron que ser hospitalizados, 2 de ellos con fracturas graves en las piernas. Testigos señalan al conductor como responsable. Pues se quedó dormido, es lo que dicen, se quedó dormido, por eso chocó en el muro. Pero también dicen los pasajeros que se venía durmiendo el señor porque ya está grande. Pero las autoridades tienen otro culpable. El factor fue que dos coladeras que estaban abiertas y ese fue el motivo del descontrol. Primeramente cayó el Metrobús en una, pierde el control y ese fue el motivo que se dice que eso fue el factor del accidente. Por fuera, el parabrisas quedó roto y por dentro quedaron las huellas de un impacto que tomó a todos por sorpresa. Ayer le conté del asesinato de más de 10,000 perros en Tecámac, en el Estado de México, durante la administración de la morenista Mariela Gutiérrez, hoy senadora del mismo partido, que dijo que lo hizo conforme a la ley, tal como se lo presenté ayer, que ella cumplió la ley y que eran perros abandonados, eran perros enfermos y agresivos. No nada más mataban a los animales, ¿sí? En las pruebas que nosotros constatamos, comprobamos y se le hicieron llegar a Propaen, hubo pruebas donde los animales ni siquiera llegaban vivos al centro de zoonosis de Tecámac. Desde antes los mataban y llegaban muertos para ser embolsados. Esta mañana la presidenta habló del caso. No violó la ley porque estaba en una norma, ¿no? En todo caso, pues hay que cambiar la norma. Y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable, también lo que se llama hoy los seres sintientes. Pero el asesinato de estos miles de perros es un escándalo. Ahora se sabe más de la empresaria y senadora Gutiérrez, que ha causado tanta indignación. No tengo nada que esconder ni tampoco muertitos en el closet. Así se vendía en su discurso la senadora de Morena Mariela Gutiérrez cuando era alcaldesa de Tecámac y aspiraba a la gubernatura del Estado de México. Para ese entonces, julio del 2023, cuando dio ese discurso, ya había ordenado el asesinato de más de 7,000 perros según datos oficiales. Todos esos perritos, ya te dije, que estaban en situación de calle, eran ferales, añosos, enfermos y abandonados. Su servidora tiene la conciencia tranquila y los veo con la satisfacción del deber cumplido, como lo establece la Constitución. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Además de haber condenado a muerte a más de 10,000 animales, cuando fue alcaldesa de Tecámac, la senadora Mariela Gutiérrez protagonizó un momento polémico en septiembre del 2023 al besarle la mano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La senadora es prestamista y empresaria gasolinera. Según los registros de la Secretaría de Economía, es dueña de las empresas Préstamos Accesibles, SADCB, Sofom ENR y Real Multiservicios CMJ SADCB, dedicada al comercio y distribución de combustibles. Su socio en ambas empresas es Francisco Javier Almazán Jiménez. En diversos medios se le señala como empresaria del transporte de carga y propietaria de una veintena de salas de cine en el Estado de México e Hidalgo. En su ficha de información legislativa indica que tiene la licenciatura en psicología. En 2 años como senadora ha presentado 4 iniciativas, una de ellas para que se declare el 22 de abril como Día del Municipio, otra para que haya paridad de género en la integración de la mesa directiva en ambas cámaras del Congreso y otras 2 que tienen que ver con transporte y movilidad. Pues siempre sí. Sí hubo aumento en el precio de la tortilla y la justificación vino de Palacio Nacional en medio de los esfuerzos para contener los incrementos. Y en el caso de la tortilla, particularmente en tortillerías, ha habido un ligero aumento, como ustedes lo vieron. Hubo una harinera que subió el precio, solo una. La vamos a tener hoy en la tarde aquí para que nos explique pues por qué subió el precio de la harina cuando la tonelada de maíz pues está en su precio más bajo. Y efectivamente los mandó a llamar la presidenta y se reunieron en Palacio Nacional. Se llevó a cabo esta reunión con empresarios y con industriales en diversos sectores concernientes pues no solamente a el mercado maíz tortilla, sino a todos los productos que de entrada forman parte de la canasta básica. Se reunieron para analizar el paquete contra la inflación y la carestía. A su salida comentaron que en el tema de la tortilla se hará una mesa de trabajo para que el precio de ese alimento no aumente. Una mesa de trabajo que causa dudas. O sea, está en veremos todavía eso de que la tortilla no va a subir o efectivamente la van a mantener, porque parece que la mesa es para definir cuánto va a subir. ¿Qué acuerdos alcanzaron? Por lo pronto, que se mantendrá el precio de la canasta básica. Además, todos los comercializadores tienen que hacer un esfuerzo pues, para disminuir el precio, particularmente de productos que utilizamos todos los días en nuestras casas. Jitomate y, por supuesto, el bistec de res. Disminuiría un 5%. Productos que, insisto, se compran diario y que forman parte de la dieta cotidiana en nuestro país. En el México de los desaparecidos, en este país se rechaza un informe de la ONU sobre la urgente situación de las desapariciones forzadas. Bueno, hoy colectivos y familias reclaman que el trabajo que se hace para buscar a los que están desaparecidos, queda a deber, es deficiente. Cribar es la forma de referirse a la acción de filtrar un material con una malla. A la orilla del lago de Chalco, ese material hoy fueron huesos humanos. El corte al día de ayer ya son 815 entre restos y fragmentos óseos. En las últimas 2 semanas, colectivos de búsqueda y autoridades han encontrado huesos humanos en la zona de humedales de Tláhuac. Las buscadoras se quejan de que el trabajo de la Fiscalía está mal hecho desde la criba, es decir, desde la separación e identificación de los restos. Ahorita lo que se está haciendo es una revisión nuevamente de lo que ya se había revisado. ¿Por qué? Otra vez se aparecieron ayer restos dentro de lo ya revisado. Hoy, funcionarios y buscadoras trabajaron como un equipo, todos con un overol blanco en un campo verde, pero con motivaciones diferentes. Dentro de un área acordonada de unos 100 metros cuadrados, personal de la Fiscalía Capitalina escarbó y señaló indicios que podrían ser restos humanos. Ellos mismos lo cribaron. Con palas y sacudidas, filtraron la tierra para separar los hallazgos. Luego, personal de la Comisión de Búsqueda de Personas paleó la tierra que ya había sido revisada en cubetas y las buscadoras lo inspeccionaron de nuevo. Encontraron huesos donde ya no debería haber.
Aparte de ser revictimizante, es triste, ¿no? Porque a veces quisiéramos confiar un poco en el sistema y una vez nos demuestran que no hay confiabilidad. Con destreza y experiencia, los buscadores identificaron los restos que corresponden a personas y los de animales. Cerca del mediodía, 2 funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia se presentaron para inspeccionar los hallazgos. La teoría de que los huesos podrían ser arqueológicos alteró a las buscadoras. Juegan con nuestra mente, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y hasta se burlan de nosotros. Ya son 10 días que llevamos aquí trabajando. Bandanalina. Nosotros nos preguntamos por qué, si desde el principio ellos tenían esa hipótesis, no los mandaron. ¿Por qué administrar el dolor de las familias? Los colectivos y familias no saben cuánto tiempo más puedan seguir buscando en esa zona, pero tienen previsto dar una conferencia de prensa mañana, luego de reunirse con autoridades. La cifra fatídica de México es que ante más de 130,000 desaparecidos, tan solo hay menos de 4,000 carpetas de investigación para encontrarlos. La organización Causa en Común documentó que desde 2010, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas y 8 más han desaparecido mientras buscan a sus seres queridos. La organización presentó el aumento en el número de desaparecidos en 3 periodos recientes, de 2006 a 2011, es decir, durante el periodo de Felipe Calderón. La cifra inició en 269 y alcanzó 5,134. Esto solo en el Calderonato. De ahí a 2015 hubo una estabilidad de más de 4,000 desaparecidos. Y de 2015 a la fecha se presentó otro aumento hasta alcanzar los 12,000 entre 2024 y 2025. Y se fue la primera secretaria de las Mujeres del Gobierno de México. Esta mañana, desde Palacio Nacional, la presidenta hizo este anuncio. Ayer cuando me vino a ver me dijeron, ¿la quiere ver Citlali? Adelante, Citla. Me dijo, quiero entregarle mi renuncia, casi me voy de espaldas. Me dice, no, es que hablé con Luisa María y quiero irles a ayudar al partido. Yo de Citlali, pues es excepcional. Tengo la mejor opinión siempre de Citla. Es una joven brillante, trabajadora. Bueno, el Gobierno de México pierde a la primera secretaria de las mujeres en nuestro país, necesaria, por supuesto, esta dependencia, porque se va a la dirigencia de Morena, a formar parte del cuerpo de la dirigencia de Morena. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, informó que Hernández será la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones para el 2027 en ese partido, en las que se elegirán, usted sabe, 17 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados, así como otros cargos. Esto dijo Citlali Hernández, que yo creo que se sacó la rifa del tigre, ¿eh? Para el fortalecimiento de todo lo que se necesita en un proceso electoral, construir unidad, construir las coaliciones, las alianzas, la definición de coordinadores, de coordinadoras, organizarnos y fortalecer el territorio. Yo estoy convencida de que nos pondremos de acuerdo, de que todas y todos vamos a serenarnos porque hay un objetivo común que es la transformación de este país. Bueno, en unas horas despega la presidenta rumbo a España, a Madrid, a la capital de ese país, para luego conectar con otro vuelo y llegar a Barcelona. La mandataria partirá a Madrid a la medianoche, llegará por la tarde del viernes, tomará, esta conexión a Barcelona y el sábado participará en la 4ª Cumbre de Defensa de la Democracia. Y lo que también dicen podría ser el relanzamiento de las relaciones entre México y España, la reconciliación. Podría surgir nuevamente el amor entre ambas naciones después de un sexenio como el de Andrés Manuel López Obrador, que simple y sencillamente echó por la borda, quebró cualquier tipo de comunicación entre ambos gobiernos. El domingo visitará la supercomputadora
y ese mismo día regresará a nuestro país. En la reunión de jefes de Estado, la presidenta tendrá encuentros con los mandatarios de España, de Brasil, de Colombia y Uruguay, y adelantó que buscará unirse con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea. Esto dijo la presidenta sobre si es una cumbre contra Trump, si es una cumbre anti-Donald Trump. Al presidente Trump, como presidente de los Estados Unidos, lo respetamos. Hay decisiones que toma él que nosotros consideramos que no son correctas, pero eso es otra cosa. Entonces no es una reunión anti-Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz en el mundo. Ya hace más de 6 horas entró en vigor el acuerdo de cese al fuego de 10 días entre Líbano e Israel. Un acuerdo que más temprano anunció Trump. Dijo que el martes los presidentes de Líbano y el primer ministro de Israel se reunieron. Este primer encuentro de ese nivel entre ambas naciones en 34 años, pues se llegó a este acuerdo en Líbano. La noticia fue recibida así, con júbilo. Trump pidió al grupo paramilitar Hezbollah portarse bien. Y luego del anuncio del cese al fuego, reporteros le preguntaron al presidente su opinión sobre los dichos del Papa León XIV con relación a Irán y la guerra. Y vea lo que respondió. Going to execute 4 more protesters accordingly, including the first woman protester. What do you tell your Well, tell that to the Pope. President Trump, what do you say? Tell that to the Pope. President Trump, that Iran is going to... Did you just hear that? Iran is going to execute 4 people. No suelta al Papa León XIV, que sostuvo hoy su 4º día de trabajo en África, en donde visitó una zona de guerra en Camerún. Ahí el pontífice se lanzó indirectamente otra vez contra Trump. The world is being ravaged by a handful of tyrants. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." But woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain. El Comité Interinstitucional para investigar la fuga de hidrocarburos en el Golfo de México le dio la razón al padre del análisis superior, o sea, a mí. Dijo que este derrame había sido en una plataforma de Pemex, no una chapopotera, no un barco pirata. Vamos, que sí había existido ese derrame. Un derrame que, a decir del director de Pemex, Víctor Rodríguez, le ocultaron trabajadores de la empresa. Se lo ocultaron durante 4 semanas, según dice. Y también hubo muchísimas cosas que no fueron ciertas. ¿Recuerda usted a Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, cuando dijo que solo eran gotitas de chapopote? Hoy la Secretaría de Marina dijo que han recolectado 915 toneladas de combustible derramado. Hoy también el gobierno dice, estamos tomando acciones para remediar lo que sucedió. Lo que preocupa, y lo que preocupa mucho, es que a la presidenta Claudia Sheinbaum la hayan llevado en por lo menos 2 ocasiones en su conferencia de prensa a decir información que no era cierta. Échame la cámara. Lunes arranca la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Y México, gracias a las buenas acciones de Marcelo Ebrard, va a jugar de local. ¿Cómo ves, Nacho? Gracias, David. Voy a una pausa, regreso con más, no se vaya. Cinco miembros de la facción de los Chapitos fueron aprehendidos en los municipios de Escuinapa y El Rosario, Sinaloa. Les aseguraron 8 armas de fuego, cargadores, chalecos balísticos y un vehículo. La audiencia para echar atrás el carpetazo a las investigaciones contra Naasón Joaquín y líderes de la Luz del Mundo fue diferida al 27 de abril a petición de una de las víctimas, que señaló falta de tiempo para revisar el expediente. Muchas gracias por elegirnos, ya viene ¿Qué importa? Hasta luego.